2 de la tarde con 26 minutos. Vamos a Health Café y nos acompaña Juana Ramírez, articulista de Excelsior. Tiene un podcast sobre salud muy exitoso también en la plataforma de Excelsior. Y bienvenida, ¿qué tal? Gracias, Héctor, pues encantada de estar contigo. Abrazo a Paco donde sea que se encuentre descansando. y nada, sí, la verdad es que como dices tú, Health Café en Excelsior ha sido un éxito. Es un podcast que ya tiene 2 años y medio al aire, en el que hemos hecho ya más de 140 episodios sobre los temas que le interesan a la gente en la salud, de una forma amena, accionable, entendible, porque de repente los doctores que saben mucho y que a los que nos tenemos que poner en sus manos no son tan buenos para explicar. Entonces lo que hacemos en Health Café es explicar de una forma cercana a la gente los temas de salud que nos interesan a todos. Que además es bien importante porque revisaba tu columna más reciente en Excelsior y hablaba sobre la desinformación que hay en temas de salud. Sí. Ponías unos ejemplos que la verdad de años recientes, el caso del COVID-19. Bueno, ajá, hasta Donald Trump hablaba de ingerir cloro para que no te... El presidente de Estados Unidos, para que no te contagiaras de COVID, ¿no? Sí. Entonces hay mucha desinformación en todos los temas que tienen que ver con la salud y como tú dices, hay que consultar a los expertos o a los especialistas o a quien hacen la difusión de temas de salud precisamente de una forma certificada, como es tu caso. Absolutamente. Mira, esto que hoy podemos hablar del anecdotario de COVID y de Donald Trump, pero también de todos estos pseudocientíficos que hablaron del dióxido de cloro, sí, que hablaron de ivermectina. Parece anecdotario, pero la realidad es que toda esa desinformación cobró muertes. Entonces, no es menor, es complicado. Y cito hoy en el arco de Juana en Excelsior que la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de las muertes evitables en el mundo se genera a partir de la desinformación en salud. Y eso es muy grave, Héctor, porque cuando hablamos de desinformación hablamos por un lado de la gente que no sabe que tiene que hacer ciertos chequeos, ciertas rutinas o que no debe hacer ciertas cosas porque genera un impacto nocivo contra la salud. Fíjate en el caso del tabaco, por ejemplo, que hemos tenido por décadas, y digo hemos como sociedad en el mundo, revertir la publicidad que en los 70s, en los 80s todavía, se hacía en relación al tabaco como algo que tenía que ver con el estilo de vida. Y ahora tratar de revertir eso con todas las estrategias que los gobiernos ponen no ha sido tan fácil. Y seguimos teniendo en el tabaco la principal causa por cáncer de pulmón, pero además de otras enfermedades relacionadas con la toxicidad de algo que que la gente no conoce, que no entiende por qué no, más allá de que un médico insista en el hábito del tabaco, y así otras muchas cosas que tenemos que tomarnos con más seriedad el tema de informar la salud de la mano de especialistas y ayudarle a los médicos, a los médicos tratantes, a los especialistas en cada rama, a trasladar, a transmitir esa información a la población. Sí, es muy importante porque a veces también las personas que la comadre le dijo, tómate esto, lo que es la automedicación, que es terrible, ¿verdad? Tómate esto y con esto te curas, o haz esto para que no te enfermes de aquello, y resulta contraproducente. Aquí lo importante es siempre consultar a los médicos, a los especialistas, y no hacer caso también de lo que se comenta ahí en el mercado, que le dijeron en el súper, no, tómate esto, tómate aquello. Mira, y además hoy, ojalá que fuera el súper. En la gran mayoría de los casos, la desinformación hoy, la principal fuente son las redes sociales, incluyendo WhatsApp. Sí. Y antes había, por ejemplo, en Meta, esta verificación de información que se eliminó bajo el argumento de la libertad de expresión, pero eso hace que la gente hoy encuentre cosas que puede considerar ciertas, que puede considerar que son viables sin que tengamos un control sobre todas ellas. Esto que, volviendo a las anécdotas del COVID-19, acuérdate los WhatsApps que decían que las vacunas traían un chip
con el que el gobierno Te iba a quería localizarte y algo no sé así. qué cuántas. Y entonces la abuelita decía, no, yo ya escuché, ya leí en WhatsApp, me mandaron que es mejor no vacunarse, ¿no? Y esa decisión provocada por la desinformación pone en riesgo a una persona que en ese momento se contagió con el virus, no estaba vacunado y entonces más susceptible a tener condiciones o efectos nocivos para su salud y para su vida. Sí, entonces la recomendación es acudir siempre con el doctor, con el especialista y informarse en sitios verificados. Así sitios es. verificados en salud para que efectivamente tengamos información certera, ¿no? Así es, buscar sitios que tengan, especialistas, ¿no? Ahorita empezaste hablando de Gel Café. Gel Café siempre nos acompaña un médico especialista, Sí. que normalmente es el doctor Fernando Castilleja, pero traemos también a otros especialistas. Y entonces hacemos el trabajo previo de curar la información, de validar científicamente que eso tiene un sustento. Y fíjate, no es menor lo que te voy a decir. Si después de más de 120 episodios no hemos tenido una sola queja ni de especialistas de la salud, ni del órgano regulatorio que es la COFEPRIS, eso solamente es gracias a esa verificación técnica. Entonces, sí hay que buscar sitios verificados, como dices tú, y confiables, pero también hay que entender que las personas que no somos médicos no tenemos las herramientas completas para tomar decisiones sobre salud y que para eso están los especialistas. Te pongo un ejemplo. Tengo fiebre, me siento desganado, debe ser que tengo un poquito de gripa y entonces voy a ir a que me pongan un antibiótico, ¿no? Y ese problema de la automedicación con antibióticos generó resistencia bacteriana a herramientas médicas, a tratamientos que antes nos resolvían fácilmente enfermedades, y entonces ahí están todos tratando de hacer otras versiones de esas medicinas porque las tradicionales pues ya no funcionan o han generado resistencia a las infecciones. Entonces, por todo esto, hoy en la columna hablo de la importancia del periodismo y la comunicación ética en la salud. Cómo es importante, así como los especialistas, los profesionales de la salud son relevantes, indispensables para atender a la población, los periodistas en salud, los comunicadores en salud que entienden la importancia que tiene lo que tú o yo estamos diciendo en el micrófono y que alguien más está escuchando, genera muchísimo valor. Por eso hoy le dedico una parte de la columna al Premio Nacional de Periodismo en Salud, que ya en su segunda edición lo que hace es hacer una convocatoria amplia en la que participan universidades, periodistas, medios, con trabajos tremendamente interesantes. Certificados. Y mira, este año que además tuve el honor de ser parte del jurado de los premios, lees esos materiales que además están en diversas plataformas, son podcasts o son columnas o son ilustraciones para redes sociales, y a mí al menos me llenan de esperanza y de optimismo de que sí tenemos muchos periodistas y muchos profesionales con las herramientas, con el conocimiento y con la ética para generar contenidos que sean más accesibles a la población. Por eso me parece bien importante que sigan dándose estos premios que reconocen el trabajo que los periodistas están haciendo. Sí, que además, por supuesto, se dio reconocimientos a periodistas de importantes medios también, no solo de cuestiones gráficas, ¿no? Cuestiones informativas, reportajes de profundidad en materia de salud. Así es, fíjate que es bien interesante primero ver la diversidad de temas, porque es que te pones a pensar qué tantas cosas tenemos que hablar sobre salud, y están las enfermedades, pero está la prevención, pero están los temas de acceso y salud pública, pero está la diferencia entre el abordaje que tenemos de ciertas enfermedades en hombres y en mujeres, pero está cómo tenemos que cuidar a los niños. Hay tantos temas, el sector salud es de una riqueza tan amplia y tan vital, porque de lo que hablamos es de la vida y de la salud, que se convierte también... Que no es cosa menor. No, es todo, porque sin salud no hay nada. Dicen que los seres humanos vamos por la vida diciendo que tenemos muchos problemas hasta que tenemos uno solo que es de salud, que se convierte en el único problema. Entonces, si es tan vital, si es la vida misma, entonces es bien relevante que nos tomemos el tiempo de identificar cuáles son medios confiables en donde estemos entregando información
que cuide y no, por el contrario, que pueda poner en riesgo a las personas. Efectivamente, y también es una disciplina muy importante. Digo, años atrás recordábamos a los divulgadores de la ciencia, ¿no? En general. Ahora estamos hablando de los divulgadores de la salud, que como decimos, no es un tema menor, es el tema más importante. Por eso tenemos que escuchar en este caso, como es el caso de Juana Ramírez, a los expertos, ver tus podcasts, también tus columnas en Excelsior, porque sí es muy necesario que entremos en conciencia sobre esa cuestión de ver la información certificada para precisamente estar en salud. Sí, fíjate que uno de los premios que lo cuento en la columna hoy, que es el de Joel Cortés, hablando de enfermedades cardiovasculares. Qué maravilla de trabajo, tú que también estás en este medio me vas a entender, porque de repente estaba el jurado diciendo en qué categoría lo premiamos. Estábamos todos claros que era un gran trabajo, pero era investigación escrita, pero había entrevistas en audiovisual, pero había ilustración de una fineza extraordinaria. Es más, hasta un playlist en Spotify sobre el corazón de los mexicanos. Y lo interesante es cómo alguien puede decir, ¿cómo hago que todo este cuerpo de conocimientos, que no es menor, porque la principal causa de muerte en México es justamente la enfermedad cardiovascular? ¿Y cómo entonces puedo generar herramientas didácticas para llegar a esa audiencia y hacerles entender la importancia, las causas, todas las connotaciones? Finalmente se decidió en el Premio Nacional de Periodismo en Salud declararlo fuera de categoría y darle, por supuesto, un premio especial. También fue premiado. Pero otra vez, no solamente se trata de validación de fuentes, sino de encontrar formas creativas, cercanas, en las que en realidad la información de la salud llegue a quien tiene que tomar decisiones o medidas para cuidarse. Sí, con cosas a veces tan básicas como la alimentación, por ejemplo, una rutina de ejercicio que sea la adecuada si uno tiene un problema cardiovascular, desde luego, pero la dieta es algo fundamental siempre en los temas de salud. Totalmente, el estilo de vida es fundamental y ojo a todos los que nos están escuchando, si a ustedes les ofrecen una solución para cualquier tema de salud, que es rápida, mágica y que además les dicen que la ciencia ha querido ocultar, huyan de ahí, porque lo más probable es que se trate de estas supuestas opciones milagrosas que no tienen sentido. Perfecto, pues ha sido un gusto platicar contigo, enhorabuena, qué bueno que fuiste parte de este jurado del Premio Nacional en Periodismo de Salud, Juana Ramírez, y estamos en contacto aquí en Imagen Radio como siempre y en las páginas de Excelsior también, escuchándote, leyéndote y viendo tus podcasts también. Nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí. 2:39 p.m, estamos en Imagen Informativa, una pausa, regresamos.